Ya. Buenos días. La ayudantía del día de hoy consiste en la aplicación de la regla del trapecio y de la regla de Simpson para el cálculo de intervalos definidas en un intervalo. Antes que nada, recordar que la integral definida en un intervalo es equivalente con el uso de su equivalente con el cálculo del área bajo la curva. Entonces, la principal aplicación de este método es calcular el área, estimar el cálculo del área bajo la curva de un intervalo que es difícil resolver por sí sola. Entonces, en este caso, nuestro primer ejercicio nos dan la fórmula del error del método del trapecio y nos piden calcular una cota del error para la siguiente integral. Debido a que nuestro método del trapecio está compuesto por nuestro b, que es el intervalo superior, en este caso va a ser 2, nuestro a, que es el intervalo inferior, que en este caso es 0, nuestro h, el h hace referencia a cada división de la función en el intervalo siguiente para poder para poder estimar el valor de la integral. O sea, nosotros vamos a tener acá nuestro intervalo A, B, vamos a tener una función y lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la integral en el punto A, después en el punto A más H, después en el punto A más 2H, A más 3H, y el siguiente sería el B. ¿Sí? Y después lo que se hace es formar pequeños trapecios ahí me quedó mal, pero formamos pequeños trapecios con el objetivo de poder estimar el valor del área bajo la curva de la función. Si por ejemplo, en este caso, lo que nos quedaría de error, así gráficamente, sería esta parte de acá y todas las partes que están bajo la curva que no alcanzaron a tocarlo. Entonces voy a borrar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Además, tenemos que sacar la cota del error de nuestra... tenemos que sacar nuestra segunda derivada con el objetivo de obtener una cota del máximo valor que toma nuestra segunda derivada. Para eso, primero vamos a sacar la primera derivada, después sacamos la segunda derivada. La cota del error se saca en el intervalo. Debido a que nuestra segunda derivada es e elevado a 2x, factor de 12 coseno de 3x, menos 5 seno de 3x. Ahora, para calcular los valores máximos, el máximo valor que puede tomar la segunda derivada es cosa de obtener el máximo valor que puede tomar e elevado a 2x y obtener el máximo valor que puede obtener coseno de 3x y seno de 3x. Cuando trabajamos con las funciones coseno y seno, nosotros siempre vamos a usar, o casi siempre se va a utilizar la propiedad que coseno de x es menor o igual que 1. Y lo mismo pasa con el seno de x. Siempre va a ser menor o igual que 1. ¿Ya? Debido a que coseno de x es menor o igual que 1, seno de x es menor o igual que 1, nosotros podemos señalar que el valor máximo que va a tomar este paréntesis es 12 más 5.
o 17. Y el máximo valor que puede tomar e elevado a 2x, debido a que el e elevado a x es una función creciente, el máximo valor va a ser equivalente con el máximo valor de nuestro intervalo, o sea 2. Por lo tanto, e elevado a 2 por 2 va a ser e elevado a 4. Lo que nos queda 17 por e elevado a 4, como nuestra cota del error de la segunda derivada en el intervalo. Ahora, a nosotros nos piden calcular la cota del error para el trapecio. Debido a que nosotros no sabemos cuántos cortes se le van a aplicar al trapecio, vamos a ir a nuestra fórmula del trapecio. ¿Sí? Recordar que era b menos a. En este caso, b menos a hace referencia a la amplitud de nuestro intervalo, por lo tanto va a ser 2, por nuestro h cuadrado dividido en 12. El h cuadrado, aún no lo vamos a tocar, lo tocamos en el siguiente procedimiento, y la cota del error que nos dimos para nuestra segunda derivada, la cual era 17 e elevado a 4. ¿Ya? Una vez que hicimos nuestra cota del error, podemos ver que, como anteriormente habíamos dicho, el h es igual a la amplitud de nuestro intervalo dividido en el número de cortes. La amplitud de nuestro intervalo es 2 dividido en n. Por lo tanto, nuestro h cuadrado va a ser igual a 4 dividido en n cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver el procedimiento y nos da esta cota del error. La cota del error va a estar en función de n, ya que aún no sabemos qué cantidad de cortes tenemos que realizar. Para calcular la cantidad de cortes que tenemos que realizar, nos colocamos nuestro error que estimamos, nuestra cota del error que nosotros queremos alcanzar y despejamos. Podemos despejar el n cuadrado, dejamos n cuadrado en función del resto y nos da que n tiene que ser mayor o igual que 2488 para alcanzar un error así de pequeño, lo cual es bastante. Es por eso que no siempre es muy... estos métodos no siempre son muy certeros o muy precisos, ya que buscan hacer una estimación, no un análisis más exacto, como los métodos anteriores que habíamos visto. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular el valor de la siguiente integral. Una integral definida entre el intervalo 3 y menos 3, y la función va a ser logaritmo natural de 4x cuadrado más 4. ¿Ya? Se va a utilizar la regla del trapecio con n igual a 6 para aproximar nuestro valor de la integral. Ahora, para la ejecución, anteriormente vimos un ejercicio sobre la aplicación de la regla de la cota del error del método del trapecio. Ahora vamos a ver un ejercicio en el cual se utiliza el método del trapecio como tal y después se utiliza una cota del error. Para este ejercicio, recordar que para poder estimar la integral definida en ese intervalo, según el método del trapecio, va a ser equivalente con la amplitud del intervalo dividido en 2 por la función en el punto A, o sea, en nuestro mínimo, más la función en el punto B, o sea, nuestro máximo, y más 2 veces todos los valores que nosotros calculemos que estén en el medio. ¿Ya? Por lo tanto, y menos nuestra cota del error.
Ahí, en ese caso, así nos daría igual el valor del método del trapecio. Pero esto es para estimarlo. Es como decir que esto es solamente para usar la igualdad. Después, para estimar, nosotros tenemos que cambiar desde nuestro signo igual acá. Nosotros decíamos que el valor de nuestra función va a ser igual a la aplicación, el valor que obtenemos del método del trapecio menos el error para un phi específico. En este caso, nosotros desconocemos el phi. Nosotros, para calcular el error, calculábamos una cota para nuestra función del phi. Y a partir de eso calculábamos la cota máxima del error que podíamos obtener. Pero como ya no estamos, lo que nos piden es estimar el valor, nosotros no nos sirve dejarlo expresado de esta forma. De hecho, a través de esta fórmula no podríamos calcular el valor exacto a menos que nosotros despejemos nuestro valor phi. Si despejamos nuestro valor phi, ahí sí tendríamos el valor exacto de la función, pero para eso tendríamos que haber calculado la función de forma exacta. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser la parte práctica, la que nosotros utilizamos, y esta es la parte teórica de la regla que tenemos. Ahora, empezamos a estimar nuestro valor de la función. Debido a que tenemos 6 cortes, nuestro h va a ser igual a 1, ¿sí? Ya que nuestro intervalo era entre el 3 y el menos 3. ¿Ya? Entonces, como son 6 cortes y la amplitud de intervalo es 6, significa que vamos a hacer un corte en cada valor. Por lo tanto, vamos a tener un medio por el valor en nuestro intervalo inferior, el intervalo superior y todos los intervalos que están entre medio. ¿Sí? Que van a ser desde nuestro menos 2 hasta el f igual a 2. Sumamos desde el menos 2 hasta el f igual a 2, que son todos los valores que están entre medio. Esos se multiplican por 2. Despejamos debido a que tenemos el valor de nuestra función, que es logaritmo natural de 4x cuadrado más 4. Podemos calcular los valores que vamos a tener que reemplazar. ¿Ya? Recordar que cuando tenemos como estamos utilizando las propiedades de los logaritmos, cuando tenemos sumas del logaritmo, el resultado va a ser equivalente con la multiplicación del valor que tengamos dentro del logaritmo. ¿Sí? Por lo tanto, es cosa de multiplicar todos los valores. ¿Ya? Y cuando obtenemos la multiplicación de todos los valores, podemos estimar que la integral en este intervalo va a valer 15,23 aproximadamente. Ahora, como nos pedían calcular el error, la cota del error para este intervalo, lo que hacemos es nuevamente usar nuestra fórmula del error. Calculamos primero nuestra segunda derivada de la función. Acá tenemos la segunda derivada y vamos a calcular la cota del error. Hay que recordar que siempre que tengamos una función con un signo negativo, va a ser menor que la misma función, pero con un signo positivo. Y como nosotros estamos sacando nuestra cota del error, nuestro error, buscamos hacer que el error sea lo más grande posible, podemos ser prácticos y en vez de utilizar nuestro valor 1 menos x cuadrado, podemos directamente utilizar el valor 1 más x cuadrado. Así que lo que vamos a hacer es modificamos nuestra ecuación y lo cambiamos a 1 más x cuadrado. Como abajo está dividido
por 1 más x cuadrado podemos simplificarlo. Seguimos. Y nos queda 2 dividido en x cuadrado más 1. Ahora, como nosotros sabemos que el máximo valor que podemos obtener de este intervalo entre el menos 3 y 3 es cuando x es igual a 0. ¿Cierto? Ya que cuando x es igual a 0, este valor es 1 y por lo tanto la función va a ser 2. ¿Sí? Como dato, como sabemos que nuestro x también se puede hacer un poco más matemático en el caso de que lo requieran. Va entre el menos 3 y el 3. Nosotros sabemos que nuestro x cuadrado va entre el 9 y el 0, ya que como estamos usando función cuadrática, todos los valores van a ser positivos. Y por lo tanto sabemos que nuestro x más 1, x cuadrado más 1 va a ir entre el 1 y el 10. Si esto pasa, podemos aplicar la regla del inverso y por lo tanto 1 dividido en x cuadrado más 1 va a ser mayor o igual que 1/10 y menor o igual que 1. Por lo tanto, el máximo valor que nosotros podemos obtener con el x cuadrado más 1 es 1. Y lo multiplicamos por 2, entonces el valor va a ser 2. Ya. Reemplazamos nuestro valor de b menos a. Como sabíamos que nuestro b menos a es equivalente a 6, dividido en 12 va a ser igual a 1/2, por nuestro h cuadrado. El h nosotros definimos que era igual a 1, por lo tanto, y entonces nos va a quedar 1/2 por el valor de la cota del error, el cual nos va a dar un error de 1. También hay veces que a uno le pueden pedir, le pueden entregar, le pueden pedir que calcule el valor exacto del error de la integración. Entonces uno integra la función, obtiene el valor de dicha integración y a partir de eso define cuál va a ser el error entre ambos, de la estimación y del valor real. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dicen que somos un arquitecto y que planeamos utilizar un arco que tiene una función y que es un arco parabólico. Y nos piden calcular estimar la longitud del arco. Sabemos que la estimación de un arco bajo una curva, o bueno, el ejercicio una entrega, que está dado por la integral entre la distancia, como el valor máximo va a ser 30, donde se calcula, acá, que para calcular entre el dominio entre 0 y 30, de la segunda derivada de nuestra función. Por lo tanto, sacamos nuestra segunda 1 más nuestra segunda derivada, la reemplazamos en la ecuación que nos dieron para estimar la longitud del arco y después también podemos adaptar el valor obtenido, cosa de poder dejarlo más fácil para calcular. Nos pidieron que calculáramos en 10 intervalos de igual longitud y nos dan en nuestro intervalo de 0 al 30, por lo tanto nuestro h va a ser igual a 3. Cuando nosotros utilizamos la regla de Simpson en vez de nuestro método del trapecio, la diferencia es que hay algunos que van a ser, vamos a utilizar con 2 y otros que vamos a utilizar con 4. Para nuestro coeficiente. Anteriormente en el método trapecio multiplicábamos todos los que estaban entre
los puntos mínimo y máximo, los multiplicamos por 2, pero en este caso los vamos a multiplicar nuestros valores pares por 2 y nuestros impares por 4. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos acá nuestro intervalo. Como vamos a tener los f de x impares, vamos a tener nuestro x0, nuestro f de x1 lo vamos a multiplicar por 4, nuestro f de x2 lo vamos a multiplicar por 2 y así sucesivamente. Así que nuestros impares, la cantidad de datos que vamos a tener va a ser igual a este valor dividido en 2 y en este caso va a ser el valor dividido en 2 menos 1, ya que son los pares. Y como ya. Como habíamos dicho, nuestro f de x1 va a ser x igual a 0 más 3, va a ser f de 3, y como pueden ver está multiplicado por 4. Nuestro f de x2 va a ser 3 más 3, 6, nuestro x3 es 6 más 3, 9, 12, 15, 18, etc. ¿Sí? Por lo tanto, calculamos valor por valor y después sumamos todos los valores. Para el cálculo del valor, recuerden que tenemos que utilizar esta función, la que tenemos acá. Una vez que sumamos todo, nos va a dar la estimación del valor de nuestra integral. Y eso sería todo. En sí, se puede ver que el método del trapecio y la regla de Simpson no difieren tanto. La mayor diferencia radica en los multiplicadores que utilizamos para poder estimar intentar estimar con mayor precisión el valor de nuestra integral en el intervalo. Y eso sería todo por hoy.